Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre el aparato respiratorio. Muy bien. Bueno, primero hay que ver las funciones del aparato respiratorio. Van a ser el intercambio gaseoso, ¿sí? Este es el intercambio entre oxígeno y CO2 principalmente. Por medio de este intercambio gaseoso nos va a dar también una regulación del pH en la sangre, ¿sí? Debido a que el CO2 puede contribuir a acidificarnos más nuestro contenido sanguíneo. Al hacer el intercambio gaseoso por oxígeno, esto ayuda a regular esta acidez dentro de lo que cabe, ¿sí? Y es una forma de regular el pH de la sangre. También tiene receptores para el olfato, son receptores especiales, células de cierta manera especializadas, ¿sí? Para percibir los olores. Filtra el aire inspirado a través de las vellosidades que tenemos dentro de la nariz, podemos filtrar el aire y también tenemos la producción de moco que va a hacer este moco, produce que ciertas partículas que son ajenas, contaminantes, se adhieran al moco y de esta manera filtra el aire que estamos inspirando. También sirve el aparato respiratorio para producir la fonación de los sonidos, esto lo vamos a ver, sobre todo por medio de lo que es la laringe, ¿sí? Los músculos de la laringe, las cuerdas vocales. También tiene que ver mucho, o en parte, en gran parte, en la resonancia del acústica, lo que son los senos paranasales, ¿ok? Y bien, también excreta algunas pequeñas cantidades de agua y calor, esto debido a que humidifica el aire al pasar el aire por la nariz, por los cornetes, por los senos paranasales, nos ayudan a que se puedan excretar algunas cantidades de agua y también de calor. Muy bien. Vamos a ver primeramente el epitelio nasal o también parte del epitelio respiratorio, unas características que comparten en general, ¿sí? Es que el epitelio nasal tiene una mucosa olfatoria. Esto es propio únicamente del epitelio nasal, ¿sí? Contiene los receptores del olfato, ¿sí? Estos receptores del olfato que últimamente han visto en la enfermedad por COVID, sobre todo en los pacientes que presentan anosmia, pues llegan a estar alterados a este nivel. Bien, todavía hay mucho que investigar sobre esto. Bien, a nivel de la mucosa respiratoria, tenemos también que tiene una mucosa, o más bien dicho, un tipo celular o una capa celular muy específica. Su mucosa respiratoria tiene un epitelio, así se llama, epitelio cilíndrico, o también llamado columnar, ciliado estratificado. ¿Ok? Este epitelio, entre cada célula, van a encontrar células globosas, ¿sí? O también llamadas caliciformes, o células mucosas, las cuales secretan, ¿qué? Pues moco, ¿sí? Estas son las que se encargan de esta producción de moco para que se hagan esas partículas que son ajenas al cuerpo o que son de un diámetro grande y que no deben entrar hasta el final del aparato respiratorio, y ahí se van a pegar estas partículas en el moco, ¿sí? Y también vamos a tener que la mucosa respiratoria va a ser rica en inmunoglobulina A, ¿sí? IgA, ¿ok? Muy bien, bueno, este es un esquema general de lo que compone el sistema respiratorio. Como decíamos, la primera parte es la nariz, que vamos a tener que es una cavidad, ¿sí? La cavidad nasal, ¿sí? Tenemos primero la nariz y después sigue nuestra cavidad nasal, ¿sí? Todo esto es parte de esta parte de la nariz. Vamos a ver cómo los huesos de la cara, algunos huesos de la cara, de la parte, van a formar lo que es el marco de la nariz más adelante. Después sigue la faringe, laringe, tráquea. Vamos a tener posteriormente los bronquios, ¿sí? Principales, tanto derecho como izquierdo. Y por último, bueno, los pulmones como tal. Bien, la clasificación anatómica. Anatómicamente vamos a dividir al aparato respiratorio en aparato respiratorio superior y aparato respiratorio inferior. El aparato respiratorio superior va a estar compuesto principalmente por la nariz, la cavidad nasal y la faringe, ¿sí? Que esto incluye sus tres porciones, la nasofaringe, orofaringe y la laringofaringe, ¿sí? El aparato respiratorio inferior va a contener principalmente lo que es la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Bien, vamos a tener, decíamos que uno de los principales funciones pues es la respiración o el intercambio gaseoso, y vamos a tener que los pasos para la respiración que nosotros tenemos, primero tenemos una ventilación pulmonar, ¿sí? Esta ventilación pulmonar es la que se encarga de
inhalar, o sea, la entrada de aire hacia los pulmones, y exhalar, la salida de aire hacia los pulmones, ¿ok? Para esto, de esta ventilación, se dice que tenemos una respiración externa. Y la respiración externa, ¿a qué nos referimos con la respiración externa? Es el intercambio de los gases, ¿sí?, entre los alvéolos pulmonares y la sangre en los capilares. Es decir, todo lo que entra por la nariz y cuando llega hacia los alvéolos, ¿sí?, es oxígeno, se intercambia a nivel de los capilares pulmonares y se gana oxígeno y expiramos o exhalamos, ¿sí?, CO2. Perfecto, esta es la respiración externa. ¿Y qué nos referimos con la respiración interna? Si hay una externa, hay una interna. ¿Qué quiere decir esto? Realmente la respiración interna es una vez que este oxígeno entra a la sangre, este oxígeno va a viajar, ¿sí?, hacia los capilares sistémicos, es decir, hacia todos los órganos de nuestro cuerpo, ¿sí?, a todas las células de los tejidos, y ahí se va a perder el oxígeno, es decir, este oxígeno que ganamos, ¿sí?, va a entrar hacia los órganos, la sangre va a perder este oxígeno y va a ganar, ¿qué? CO2. Nuevamente este CO2 se va a llevar para que llegue al intercambio en esta respiración externa. ¿Ok? Bien. Clasificación, fisiológica. Vamos a ver que también podemos clasificar el aparato respiratorio en dos zonas. Una zona de conducción, ¿sí?, que se encarga de filtrar, de humidificar, y que conduce el aire hacia los pulmones. Esta es una zona más extensa, fíjense que ya anatómicamente cambia, ¿sí? Aquí, cuando hablamos de clasificación fisiológica, nos referimos hacia la nariz, la cavidad nasal, faringe, laringe, tráquea, bronquios, bronquiolos y bronquiolos terminales, ¿ok? Esto quiere decir que únicamente se encarga de llevar el aire, no hay intercambio de gases. La zona respiratoria es aquella zona donde sí hay un intercambio de gases. ¿Sí? Este intercambio de gases es entre el aire y la sangre, ¿sí? Precisamente donde decíamos que se gana oxígeno, se pierde CO2, ¿sí? Y ya incluye lo que son los bronquiolos respiratorios como tales, los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos. ¿Ok? Bien, hablando de la nariz, ¿sí? La nariz es la entrada del aparato respiratorio y va a estar delimitada en su marco óseo por lo que es el hueso frontal, los huesos nasales, y los huesos maxilares principalmente. Esto es lo que nos da el marco de la nariz, ¿sí? También es el marco óseo, claro. También tenemos un marco cartilaginoso que está llevado a cabo por cartílago hialino, principalmente, ¿sí? Y está delimitado por tres tipos de cartílagos, o tres cartílagos según su posición anatómica, que es el cartílago del tabique nasal, ¿sí?, los cartílagos nasales laterales y los cartílagos alares. ¿Ok? Bien. Aquí tenemos esta referencia, lo que decíamos, el marco óseo principalmente está dado por el hueso frontal a este nivel, los huesos nasales, ¿sí? Y lo que es los huesos maxilares. Esto es lo que nos da el marco óseo de la nariz. ¿Ok? Y ya tenemos después el marco cartilaginoso, que decíamos que eran los cartílagos nasales laterales, aquí los tenemos, ¿sí? El cartílago del tabique nasal, ¿sí? Los cartílagos alares, que los podemos dividir en alares menores, ¿sí? Y los alares mayores, ¿ok? Perfecto. Bien, la cavidad nasal, ¿sí? La cavidad nasal es la parte anterior del cráneo, ¿sí? Está dada por la parte anterior del cráneo y está posterior principalmente a lo que es la nariz, lo que acabamos de ver, ¿sí? La nariz es como tal esta, y posterior a esta, ¿sí?, más profundamente, está la cavidad nasal, ¿sí? Aquí tenemos que la cavidad nasal tiene en su límite superior el hueso nasal y el hueso etmoidal, ¿sí? En el límite inferior vamos a tener los huesos palatinos, los procesos palatinos de los maxilares, ¿sí? Y en las paredes laterales vamos a tener parte de los huesos etmoides, maxilares, lacrimal y los cornetes nasales inferiores. También vamos a tener que el tabique nasal la divide en una cavidad nasal derecha-izquierda, ¿sí? Y esto por medio de los huesos Bomer, ¿sí? La placa perpendicular del hueso etmoides, los maxilares y los palatinos también intervienen en esta división, ¿sí? Bien, entonces la porción anterior de esta cavidad nasal se va a unir a la nariz
y la porción posterior se va a unir a las coanas. Para que nos quede más claro, aquí tenemos pues ya lo que decíamos, esto era la nariz, ¿sí? Sus cartílagos y todo esto, y a partir de que tenemos en la parte anterior la cavidad nasal, ¿sí? Vamos a tener lógicamente que también una parte posterior de esta nariz. Bien, ¿qué teníamos? Decíamos que en la parte inferior estaba dada por los el maxilar, ¿sí? O los maxilares, ¿sí? Tenemos, sobre todo los maxilares superiores, ¿sí? Vamos a tener también, por ejemplo, los huesos palatinos, ¿sí? Como parte del piso inferior de este piso nasal, ¿no? Y por arriba decíamos que teníamos también los huesos nasales como tal, ¿ok? Bien, ahora vamos a tener dentro de esta cavidad nasal, ustedes van a ver que hay algunas estructuras que vemos aquí, que se llaman, que son unas estructuras rugosas, ¿sí? Que se llaman cornetes, ¿sí? Estos cornetes van a tener también unos orificios, ¿sí? Y se llaman meatos. De tal manera que tenemos un cornete superior, un cornete medio y un cornete inferior, ¿ok? Entonces son los cornetes nasales, superior, medio, inferior, y si tenemos orificios en cada cornete, lógicamente que estos orificios llamados meatos nasales, también hay superior, medio e inferior. Y en esta cavidad nasal, muy cerca del cornete superior, ¿sí? Y del meato inferior, se encuentra el epitelio olfatorio, estas células especializadas para el olor, ¿ok? Muy bien. Bien. Entonces decíamos en la parte superior teníamos el hueso nasal y también tenemos parte del hueso etmoidal. No se ve en este corte, pero es importante que lo tengan en consideración. El hueso etmoidal está a este nivel. ¿Qué más tenemos en la cavidad nasal? En la cavidad nasal vamos a tener, por ejemplo, el seno del esfenoides, también, bueno, no como tal en la cavidad nasal, sino como un límite, el seno del esfenoides, ¿sí? A este nivel. Bien. Ok, entonces decíamos, los cornetes, ya los decíamos, nacen de las paredes laterales de la cavidad nasal, ¿sí? Como ustedes lo vieron aquí en la imagen, está en la pared lateral, o sea, hay una pared lateral izquierda, una pared lateral derecha, ¿sí? Llegan hasta el tabique nasal, es ahí donde se delimitan, ¿sí? Y como decíamos, si hay, los cornetes que hay superior, medio, inferior, tienen orificios llamados meatos, y estos atraviesan a los cornetes, también superior, medio, inferior, ¿sí? Y decíamos que el superior está muy cercano del bulbo olfatorio o del epitelio olfatorio, ¿sí? Bien. Ok, esta es otra visión de lo que es los cornetes superior, medio, inferior, ¿sí? Justamente en la parte posterior de la cavidad nasal va a estar delimitada por lo que es las coanas, ¿sí? Las coanas nasales, así es como se le llama a esta parte, estos dos orificios, ¿sí? Que delimitan la región posterior de la cavidad nasal. Muy bien. Bien, antes de terminar con la cavidad, bueno, de continuar con la faringe, vamos a hablar de otras situaciones importantes dentro de lo que es el aparato respiratorio o como tal, unas cavidades importantes que están formadas por epitelio respiratorio, cilíndrico, ciliado, estratificado. ¿Esto qué quiere decir? Es el mismo que el epitelio nasal. ¿Ok? Y estos son los senos paranasales, los cuales comunican a la cavidad nasal por medio de ductos. Es decir, aquí tenemos estas delimitaciones, esta delimitación triangular a nivel frontal, se llaman senos frontales, y se van a comunicar con la cavidad nasal por medio de ductos, ¿sí? También tenemos en la región de los maxilares unos huecos, igualmente, ¿sí? Igual que los a nivel frontal, ¿sí? Y son los senos maxilares. Y por último tenemos aquí unas celdillas etmoidales, ¿sí? Que también como tal tienen o están huecas, ¿sí? Y también se encargan al estar huecas, tienen también epitelio respiratorio. Entonces, todas estas tienen epitelio respiratorio, ¿sí? Y junto con el seno paranasal esfenoidal van a tener ciertas funciones. Una de estas es adicionar resonancia a la voz, es decir, esto contribuye también de cierta manera a la resonancia que tenemos en la voz. También calientan y modifican y filtran el aire a este nivel, ya que también tienen células productoras de moco y, lógicamente, que
tienen o le proporcionan una estructura al cráneo, pero al ser huecas, pues le quitan peso al cráneo, ¿sí? Aquí tenemos en esta radiografía, precisamente aquí se ven los senos frontales, vean cómo se ve diferente al hueso, que se ve esta cavidad, seno frontal del lado derecho, seno frontal del lado izquierdo. También podemos ver las celdillas etmoidales a este nivel, los senos maxilares a este nivel, y en una lateral podemos ver aquí también lo que es el seno esfenoidal, ¿sí? Aquí representado por esta figura, ¿ok? Y se conectan, como decíamos, hacia la cavidad nasal por algunos ductos. Perfecto, ahora sí, ya vamos a descender en el aparato respiratorio anatómicamente y vamos a llegar a lo que es la faringe. La faringe tiene una forma tubular cilíndrica de 13 centímetros aproximadamente. Viene desde la cavidad nasal hasta el cartílago cricoides. Entonces, la parte más superior de la faringe va hacia la cavidad nasal y la parte más inferior hacia el cartílago cricoides. Contribuye también a la fonación por el paso del aire, ¿ok? Y se va a dividir en tres partes: nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. La nasofaringe está delimitada por delante por las dos coanas, ¿sí? En la parte anterior o anterosuperior, por las dos coanas, ¿sí? Y también va a estar en estrecho contacto, va a contener, perdón, los dos canales auditivos y las amígdala faringea, ¿sí? Entonces, la nasofaringe está compuesta por esto, por las dos coanas, que es la parte más anterior, los dos canales auditivos y las amígdala faringea. Posteriormente vamos a tener la orofaringe. La orofaringe tiene una estructura en su epitelio muy especial, porque aquí es donde sí cambia el epitelio en todo el aparato respiratorio. Es un epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado, ¿sí? Cuando decimos que es un epitelio escamoso, estratificado, quiere decir que son células no cilíndricas, no columnares, no largas, ¿sí? Sino son pequeñitas y están una sobre otra, ¿ok? Bien, la orofaringe va a contener lo que es el paladar blando, o va a estar delimitada desde el paladar blando, ¿sí? Hasta el hueso hioides, ¿sí? Es un único orificio que se llaman las fauces, o lo podemos también, puede ser referido como las fauces. Cuando nos referimos a las fauces, nos referimos a la orofaringe, ¿sí? Contiene las amígdalas palatinas y las amígdalas linguales. Esto es importante, ¿ok? Porque a nivel nasal tenemos que las amígdalas faringea, ¿ok? Bien. Después tenemos la laringofaringe, que va desde el hueso hioides, ¿sí? En su porción superior, ¿sí? Y va a llegar hasta lo que es la porción inferior, que está delimitada por, en la parte en la porción inferior, en la parte posterior está delimitada por el esófago, y en la anterior porque se abre como tal ya a la laringe, ¿ok? Entonces, esto es importante, ¿sí? Vamos a tener más... perdón, vamos a regresarnos acá. Vamos a tener cómo están, por ejemplo, aquí ya decíamos que nuestra nariz interna estaban las coanas, ¿sí? Y entonces desde ahí es donde empieza lo que es la nasofaringe. Y vean cómo esta nasofaringe contiene, ¿qué? La amígdala faringea, que decíamos, y también la abertura del tubo auditivo o conducto auditivo, ¿sí? Las coanas, ¿ok? Y esta se va a delimitar ¿hasta dónde? Hasta la región de lo que es el paladar, ¿sí? El paladar blando, ¿ok? Bien, a nivel de este paladar blando, ¿sí? Como tal, donde están las fauces, es donde nosotros vamos a encontrar ya lo que es la orofaringe, ¿sí? Decíamos que era la orofaringe a este nivel, ¿sí? Perdón, se me... Bien, entonces el paladar blando, ¿sí? Era la parte más inferior de la nasofaringe, y lógicamente que la orofaringe, ¿en dónde empieza? Pues en este paladar blando, ¿sí? Entonces en este paladar blando, ¿qué decíamos? Del paladar blando va a llegar lo que es la orofaringe, ahora sí, paladar blando desde aquí, ¿sí? Hasta lo que es el hueso hioides, a esta región del hueso hioides es lo que le llamamos orofaringe. Entonces, desde aquí hasta acá, ¿sí? Decimos que es la orofaringe. Y la laringofaringe va a venir precisamente desde esta porción del hueso hioides hasta lo que es como tal
La laringe en su porción posterior, decíamos, aquí está el esófago y en su porción anterior, aquí empieza la laringe. ¿Ok? Bien. Ahora sí, decíamos que vamos a hablar de la laringe como tal, y la laringe, decimos que es un corto pasaje que comunica a la laringofaringe con la tráquea, ¿sí? La laringe va a estar depositada en la línea media del cuello y está por delante del esófago y de las vértebras cervicales C4 a C6. Bien, y sí, si ustedes ven, tenemos 1, 2, 3, 4, aquí empieza 5 y 6. Entonces, entre estas se encontraría aproximadamente lo que es la laringe, en esta porción, la laringe. Aquí a este nivel aproximadamente encontraríamos la laringe. Bien. La laringe va a estar formada por cartílagos principalmente. Vamos a tener que tenemos 3 cartílagos solos, o bueno, 3 cartílagos únicos, ¿sí? Que son la tiroides, la epiglotis y el cricoides. Y vamos a tener cartílagos pares, que son los aritenoides, los cuneiformes y también los corniculados, ¿ok? Bien. El tiroides es el famoso cartílago llamado manzana de Adán, ¿sí? En los hombres es más prominente y se desarrolla debido a que hay mayor contenido de testosterona. Entonces, en los masculinos que tienen una mayor prominencia es por el contenido de testosterona que ocasiona mayor crecimiento, ¿sí? Tenemos la epiglotis, que es un cartílago elástico que tiene en forma de hoja, lo vamos a ver más adelante, y el cricoides, que es el más inferior de estos cartílagos que son únicos, ¿sí? Este se une al primer cartílago del traqueal por medio del ligamento cricotraqueal, ¿sí? Entonces es importante. El cricoides se va a unir al primer cartílago de la tráquea y esto lo hace por medio del ligamento cricotraqueal. También se une al cartílago tiroideo por medio del ligamento. ¿Cómo se llama? Pues si es el cricoides y se une al tiroideo, es el cricotiroideo. ¿Ok? Bien. Los aritenoides son 2 y estos se van a encargar de regular los pliegues vocales. ¿Ok? Son triangulares, están formados por cartílago hialino. Los cuneiformes tienen forma de cuña y están por delante de los corniculados. Y los corniculados tienen forma de cuerno y están formados por cartílago elástico. Bien, vamos a ver algunas tomas de esto. Ya habíamos visto la laringe aquí inicia, posteriormente a la laringe se encuentra el esófago, ¿sí? Y decíamos que estaba entre C4 y C6, ¿ok? Entonces abarca aproximadamente toda esta región, ¿sí? Aquí aproximadamente, aquí vemos, por ejemplo, la glándula tiroides, que está, la vamos a ver en otra figura y está por delante, ¿bien? Ok, entonces aquí tenemos una vista anterior y una vista posterior de la laringe. En la vista anterior se delimita muy bien que la epiglotis, o el cartílago que decíamos, la epiglotis, ¿sí? Que tiene forma de hoja. Aquí apenas si la alcanzamos a ver, descansa, está posterior y descansan postero superior al hueso hioides, ¿sí? Si ustedes se fijan, ya cuando lo vemos por la parte de atrás, ¿sí? Sobresale del hueso hioides y hace una pequeña curvatura hacia adelante y ahí descansa, ¿ok? Bueno, esta epiglotis, ¿sí? Tiene varias partes. La epiglotis está formada tiene forma de una hoja, ¿sí? Y tiene un tallo, ¿ok? Este tallo lo va a adicionar o lo va a unir, ¿sí? O lo va a hacer que tenga una inserción hacia lo que es el cartílago tiroideo, ¿ok? Bien, ahora bien, esta epiglotis tiene una función muy importante. Se encarga de bloquear el paso del alimento a la cavidad, a la laringe, cuando estamos deglutiendo, ¿sí? Entonces, cuando estamos comiendo, se encarga de bloquear el paso del alimento y deja que libremente pase el alimento hacia el esófago, ¿sí? Ahora también, cuando nosotros hablamos, ¿sí? Emitimos sonidos, esta va a tener una apertura, ¿sí? Y va a dejar que salga el aire para que se produzca la fonación. Bien, tenemos el cartílago tiroideo, que es este que vemos aquí. Este cartílago tiroideo es el más grande, ¿sí?
y es el que les digo que a los varones tiene un mayor desarrollo porque tiene una sensibilidad muy específica hacia los receptores de testosterona. Entonces, esto hace que en la adolescencia crezca bastante, ¿sí? Y fíjense bien, aquí tenemos lo que es la glándula de tiroides, la glándula tiroidea. Esta glándula está por delante del cartílago cricoides. Aquí ya en una visión posterior vemos el cartílago cricoides, ¿ok? E inmediatamente del cartílago cricoides, ¿sí? Decíamos que inmediatamente a este cartílago íbamos a tener el primer cartílago de la tráquea, ¿sí? Recuerdan que habíamos comentado esto, ¿no? Muy bien. Bien. Ahora vamos a ver también los diferentes cartílagos, por ejemplo, el aritenoides, ¿sí? Tenemos aquí el aritenoides, tenemos el corniculado, y ya no alcanzamos a ver por aquí el cuneiforme, lo vamos a ver en otra vista siguiente. Ah, miren, esta es una vista, un corte sagital, ¿sí? Entonces, en este corte sagital podemos ver la epiglotis, cómo está póstero superior a lo que es el hueso ioides, ¿sí? Y ahí se deposita, ¿bien? Allí reposa. Muy bien, entonces decíamos que teníamos los cartílagos cuneiformes, aquí ya se pueden ver, los corniculados y el aritenoides. Muy bien, entonces si ustedes se fijan en la vista lateral, aquí está la parte anterior y aquí está la parte posterior, el cuneiforme está hacia adelante, el corniculado está más hacia atrás y después tenemos el aritenoides. ¿Ok? Cartílago cricoides y ahora sí tenemos el primer cartílago traqueano. ¿Bien? Bien, vamos a también a tener que en la laringe tenemos los pliegues vocales o cuerdas vocales verdaderas. Entiendan, los pliegues vocales se llaman cuerdas vocales verdaderas y es donde se realiza la fonación. Los pliegues vestibulares son las cuerdas falsas. Entonces, para que lo logren distinguir, pliegues vocales son cuerdas vocales verdaderas, vocales con vocales, ¿sí? Y pliegues vestibulares son las cuerdas falsas. Tenemos la hendidura vestibular. La hendidura vestibular es el espacio entre los pliegues vestibulares, este espacio que hay entre los pliegues vestibulares, ¿sí? Y tenemos los músculos cricoaritenoideos posteriores. ¿Esto por qué se los pongo aquí? Porque son importantes, porque son los músculos que se encargan de separar los pliegues vocales. O sea, los abre, hace una abducción. Entonces, ya saben, los músculos cricoaritenoideos posteriores se encargan de separar los pliegues vocales, hacer una abducción, abrir, ¿sí? Y los músculos cricoaritenoideos laterales, ¿sí? Aproximan, cierran o aducen, ¿ok? Perfecto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, una vista donde quitamos todo y nada más dejamos los cartílagos y algunos músculos, ¿sí? Tenemos el cartílago tiroides, más inferiormente tenemos el cartílago cricoides, ¿bien? Y aquí tenemos el cartílago aritenoides, ¿sí? Aquí nos están señalando el músculo cricoaritenoideo posterior, que decíamos que es el que separa las cuerdas vocales, las abduce, ¿ok? Bien, ahora ya si le ponemos todo el revestimiento a esta vista, ¿sí? Acá tenemos la lengua, entonces acá está la región anterior, acá está la región posterior, vamos a tener que tenemos nuestros cartílagos corniculados de cada lado, ¿sí? En forma de cuerno, ¿sí? El cartílago cuneiforme en forma de cuña, dos de cada lado, ¿sí? Y aquí ya empezamos a diferenciar las estructuras que habíamos visto, los pliegues vestibulares que son, ¿qué? Decíamos que las cuerdas vocales falsas, las cuerdas falsas, y las más blanquecinas, ¿sí? Son los pliegues vocales, o sea, las cuerdas vocales verdaderas, ¿ok? Como tal, tenemos estas estructuras, ¿sí? Que esto nos va a formar prácticamente lo que es la glotis como tal, ¿ok? La epiglotis es la que se encarga de proteger, ¿sí? Estas estructuras para que no pase la comida hacia aquí. Entonces aquí tenemos la epiglotis. ¿Qué pasa? Cuando deglucimos, desciende, se cierra y no deja que la comida pase a la parte de la hendidura glótica a este nivel. ¿Ok? Bien.
Entonces, la glotis está compuesta por los pliegues vocales, la hendidura glótica y los pliegues vestibulares. Toda esta parte es la glotis, ¿ok? Y la epiglotis es lo que se encarga de cubrirla a este nivel, y aquí tenemos la lengua, así esta es la parte anterior. Bien, entonces decíamos que para el cierre de estos pliegues vocales, ¿sí? Utilizábamos el músculo cricoaritenoideo lateral. Entonces, esto es importante. Bien. Aquí vamos a ver un video. Fíjense bien cómo vemos aquí las cuerdas vocales verdaderas. Las falsas están aquí, ¿sí? Aquí está al revés, aquí está la glotis. Esto es por la cámara, a la hora de que la meten, a veces las cámaras rotan, ¿sí? Entonces aquí está la epiglotis y hacia acá estaría la lengua, ¿sí? En este video podemos ver, por ejemplo, el cierre que tiene. Vamos a quitarle un poquito el sonido, ¿sí? La fonación o la respiración. La fonación, aquí vemos cómo vibran las cuerdas vocales, que son las que se encargan de la fonación, ¿sí? Aquí tenemos la epiglotis, aquí no estamos deglutiendo, pero cuando se deglute, esta tapa toda la hendidura, ¿sí? Toda la glotis, todo lo que es los pliegues vestibulares, vocales y la hendidura. Vean cómo cuando abre aquí, podemos alcanzar a ver los cartílagos hacia adentro, ¿sí? Podríamos ver el primer, que es el más grande que se logra observar en algún momento, que es el tiroideo, ¿sí? Y bueno, también tenemos la visualización de los cartílagos traqueales más hacia el fondo, ¿ok? Es así como podemos ver esta visión de las cuerdas vocales. Así es como cuando vemos, por aquí es donde se pasa a los pacientes cuando se intuban, se pasa la cánula orofaringea, se introduce ahí, lógicamente que ahí el paciente está sedado, ¿no? Pero vean cómo está la resonación de las cuerdas vocales a ese nivel. Es importante cómo vibran, y esto es lo que nos da el sonido de la voz, ¿sí? Ayudado, lógicamente, que con los demás cavidades, como son los senos paranasales, ¿ok? Muy bien. Pasemos a nuestra siguiente diapositiva. La tráquea. Ahora sí vamos a hablar de la tráquea. Una vez que llegamos hacia el cartílago cricoides, se va a continuar hacia la tráquea, se une con el primer cartílago de la tráquea, y la tráquea tiene una longitud aproximadamente de 12 centímetros de largo, 2.5 centímetros de ancho, y se va a extender desde la laringe, lógicamente, desde esta parte inferior de la laringe hasta el borde superior de la quinta vértebra torácica, ¿ok? Tiene capas mucosas, submucosa, el cartílago como tal y una adventicia, ¿sí? Esto nos recuerda un poquito a las capas de lo que son los vasos sanguíneos, pero bueno, a excepción de que allá son 3, ¿no? Tiene entre 16 a 20 cartílagos aproximadamente y tiene una forma de C, ¿sí? El último cartílago de la tráquea se le llama carina y es donde se divide ya en un bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho, ¿sí? Se bifurca para el paso de estos bronquios. Bien, por detrás de la tráquea vamos a encontrar el esófago, ¿sí? O sea, esta es la parte anterior, ¿sí? Hacia acá es la parte anterior y hacia acá es la parte posterior. Entonces, aquí tenemos el esófago en su parte posterior, ¿sí? Si hacemos un corte en el plano transverso, lo veríamos así, parte anterior, parte posterior, aquí está el esófago, ¿sí? Lógicamente que decíamos que aquí habría mucosa, submucosa, esto ya es un corte histológico, ¿sí? Ya es tejido muerto, ¿sí? Y teníamos el cartílago como tal de la tráquea y después tendríamos lo que lo rodea directamente, es la adventicia, ¿sí? También la tráquea está revestida por epitelio cilíndrico, columnar, pseudoestratificado con células caliciformes, ¿sí? Estas células caliciformes como tal son células también productoras de moco a este nivel. Bien. Posterior a la tráquea, pues tenemos ya lo que es el árbol bronquial y tenemos un bronquio principal derecho e izquierdo. Después de los bronquios principales derecho e izquierdo vamos a tener lo que es el bronquio lobar o secundario, que son 2 izquierdos y 3 derechos, ¿sí? Y después tenemos los bronquios segmentarios o terciarios, después los bronquiolos y por último los bronquiolos terminales, que es la zona final de la zona de conducción, ¿sí?
Muy bien, aquí tenemos ya una vista más general. Vean cómo está la laringe. Decíamos que en la parte inferior de la laringe, ¿sí? Seguía la tráquea, ¿ok? Pueden ser de 16 a 20 cartílagos, que mide aproximadamente 12 centímetros cúbicos. Y en la parte final, el último cartílago es la carina, ¿sí? Aquí está señalada la carina, que nos va a ramificar entre un bronquio principal izquierdo y un bronquio principal derecho, ¿ok? Perfecto. Bien, ahora, después de estos bronquios principales, decíamos que los bronquios lobares, o también llamados secundarios, los bronquios segmentarios, los bronquiolos terminales como tal, ¿ok? Y aquí también tenemos ya delimitado lo que son nuestro pulmón del lado derecho, nuestro pulmón del lado izquierdo. Y una de las principales cosas que vamos a ver, pues es la división de lóbulos. Vean cómo tenemos unas cisuras oblicuas, ¿sí? Superior e inferior, y nos divide en lóbulo superior, lóbulo medio, lóbulo inferior, del lado derecho. Es decir, del lado derecho tenemos tres lóbulos, y del lado izquierdo hay una fisura oblicua, ¿sí? Que nos divide en un lóbulo superior y uno inferior como tal, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. También acuérdense que los pulmones tienen una pleura, una pleura visceral, la que está íntimamente pegada hacia el pulmón, y una pleura parietal, la que está relacionada con la cavidad torácica, y entre estas dos se llama la cavidad pleural y tiene líquido pleural, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver, a hablar más sobre los pulmones. Decíamos que el derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior, ya lo vimos, y el izquierdo tiene 2 lóbulos, superior e inferior. Los límites, ¿sí? A nivel superior de estos pulmones, su límite es la clavícula, y a nivel inferior, el diafragma, ¿sí? Digamos que a nivel anterior y posterior están las costillas, ¿sí? Y en la cara lateral está la región costal, ¿sí? La cara medial encontramos el ilio, los grandes vasos pulmonares y bronquios, ¿sí? A este nivel salen los bronquios, y también hay vasos pulmonares que los vamos a ver más adelante. Y la pleura, como ya lo decíamos, la pleura parietal en contacto con la cavidad torácica, la visceral en contacto con el pulmón, y el líquido pleural que está entre estas dos capas. Bien, entonces ya habíamos hablado de los límites. Ahora teníamos que hablar también de las fisuras, ¿no? Del lado derecho tenemos 2 fisuras que nos dividen a los 3 lóbulos. Tenemos la fisura horizontal, ¿sí? Perdón, hace rato les dije, se me fue la onda, fisura oblicua inferior y superior. Es fisura horizontal, ¿sí? Que nos va a delimitar el lóbulo superior, ¿sí? Y entre esta fisura horizontal se forma también otra fisura que se llama fisura oblicua, y ahí va a estar entre esas 2 fisuras el lóbulo medio del lado derecho, ¿sí? Y por último, por debajo de la fisura oblicua tenemos el lóbulo inferior. Y del otro lado tenemos una sola fisura, que es la fisura oblicua, y nos da la división entre el lóbulo inferior y del lóbulo superior y el lóbulo inferior, ¿sí? Este es el pulmón del lado izquierdo. Y vean, decíamos que la delimitación a nivel medial teníamos los bronquios, pero también teníamos el ilio. ¿Por qué? Porque tenemos aquí el contenido de vasos sanguíneos también, de arterias pulmonares, venas pulmonares, ¿sí? Del lado derecho como del lado izquierdo. Bien, hasta aquí llegamos a todo lo que es el aparato respiratorio. Espero que haya sido bastante didáctico, y cualquier duda nos vemos en clase el viernes. Hasta luego. Que estén muy bien.